En una tierra marcada por la corrupción, la maldad y la depravación moral. La humanidad, alejada de Dios, había caído en un estado de decadencia espiritual. En Génesis 6, versículo 5, las Escrituras nos revelan: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad se había arraigado profundamente en el corazón humano, corrompiendo cada aspecto de la vida en la tierra. En medio de esta oscuridad surge Noé, un hombre justo y piadoso que encontró gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, versículo 9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé destacaba en medio de una generación perversa por su rectitud y su relación cercana con Dios. En un mundo sumido en la iniquidad, Noé se mantuvo fiel a los mandamientos divinos, siendo un faro de luz en medio de las tinieblas. La relación de Noé con Dios era íntima y profunda. Él caminaba con Dios, obedeciendo sus mandamientos y confiando en sus promesas. Esta comunión estrecha con el Creador le permitió discernir la voz de Dios en medio del caos y recibir sus instrucciones con humildad y obediencia. Noé se convirtió en el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo su plan de redención en un mundo sumergido en la maldad. Noé, un hombre justo y piadoso, viviendo en un mundo donde la maldad se había desbordado. En medio de este caos moral, Dios lo eligió para una tarea monumental: construir un arca que serviría como salvación para él, su familia y una muestra representativa de las criaturas de la tierra durante el diluvio venidero. La comunicación entre Dios y Noé fue directa y clara. En Génesis 6, versículos 13 al 14, leemos las palabras del Señor a Noé: y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios no solo reveló su plan de destrucción, sino que también proveyó instrucciones precisas sobre cómo Noé podría preservar la vida. La obediencia de Noé ante esta llamada divina es un testimonio inspirador de su fe y devoción a Dios. A pesar de la incredulidad y la burla que enfrentó por parte de su sociedad, Noé confió en la palabra de Dios y se comprometió a cumplir su voluntad sin vacilar. Él aceptó el desafío de construir un arca de dimensiones extraordinarias, confiando en la fidelidad y el poder de Dios para llevar a cabo su propósito soberano. La tarea de Noé era monumental y desafiante. Construir un arca lo suficientemente grande como para albergar a su familia y a todas las criaturas vivientes fue un proyecto que requería una fe y una determinación inquebrantable. Sin embargo, Noé se aferró a la promesa de Dios y perseveró en medio de las críticas y la incredulidad que enfrentaba. La incredulidad y burla de la sociedad hacia Noé y su mensaje son un aspecto clave de esta parte de la historia. A medida que Noé proclamaba las advertencias de Dios sobre el inminente diluvio, muchos se burlaban de él y lo ridiculizaban. La idea de un diluvio que destruiría toda la vida en la tierra era considerada absurda e inconcebible para muchos. La sociedad de aquel entonces estaba sumida en la incredulidad y la complacencia, y rechazaba la advertencia divina como una mera fantasía de un hombre supuestamente piadoso. Noé, sin embargo, no se dejó intimidar por la incredulidad y la burla que enfrentaba. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios con valentía y determinación. Su compromiso con la verdad y su confianza en la fidelidad de Dios lo impulsaron a seguir adelante a pesar de la oposición que enfrentaba. La incredulidad y la burla que rodearon la predicación de Noé nos recuerdan la importancia de mantenernos fieles a Dios y a su palabra incluso cuando enfrentamos la oposición y el rechazo del mundo que nos rodea. Como creyentes,
Podemos encontrarnos en situaciones donde nuestra fe sea cuestionada y ridiculizada, pero debemos recordar que nuestra confianza está en el Dios que es fiel y verdadero en todo momento. En medio de la incredulidad y la burla, Noé se mantuvo firme en su compromiso con Dios y con su llamado. Su ejemplo nos desafía a perseverar en nuestra fe incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución por causa del Evangelio. Que podamos seguir el ejemplo de Noé, confiando en la fidelidad de Dios y proclamando su verdad con valentía y determinación en un mundo que a menudo se opone a ella. En Génesis 6, versículos 14 al 16, encontramos las especificaciones detalladas que Dios dio a Noé, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Estas instrucciones detalladas no solo proporcionaron a Noé una guía clara sobre cómo construir el arca, sino que también reflejaron la soberanía y el cuidado de Dios en la preparación para el diluvio venidero. Noé y su familia se dedicaron por completo a la tarea monumental de construir un arca que pudiera resistir las aguas del diluvio y proporcionar refugio y salvación para ellos y las criaturas vivientes que serían preservadas. La construcción del arca no fue una tarea fácil ni rápida. Requirió una cantidad inmensa de trabajo, recursos y fe inquebrantable en la palabra de Dios. Noé y su familia enfrentaron desafíos y obstáculos en el proceso, pero su compromiso con la voluntad de Dios los mantuvo firmes en su labor. Cada tabla de madera cortada, cada sección calafateada con brea, era un acto de obediencia y confianza en la promesa divina de protección y salvación. La dedicación y fe de Noé y su familia son ejemplos inspiradores de compromiso y fidelidad a Dios en medio de la adversidad. A pesar de la ridiculización y el rechazo que enfrentaban por parte de su sociedad, continuaron trabajando incansablemente en la construcción del arca, confiando en la promesa de Dios de un futuro mejor. Su testimonio desafiante nos recuerda la importancia de perseverar en nuestra fe y obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos la oposición y el escarnio del mundo que nos rodea. Noé y su familia no solo dedicaron sus esfuerzos a la construcción del arca, sino que también mantuvieron una fe inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. A pesar de las dudas y los temores que pudieran surgir en sus corazones, confiaron en la promesa de Dios de protección y salvación durante el diluvio venidero. Su fe se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la desesperación que rodeaba a su sociedad. Después de años de dedicación y trabajo arduo, el arca está completa según las precisas instrucciones divinas. Noé y su familia han obedecido fielmente las órdenes de Dios, preparándose para el evento catastrófico que se avecina. Los animales, conducidos por la providencia divina, han llegado en pares, listos para embarcarse en la única salvación que les espera. Entonces, llega el momento crucial, el cielo se oscurece, las nubes se agitan y las primeras gotas de lluvia caen con fuerza sobre la tierra. El diluvio, anunciado por Dios como castigo por la maldad del hombre, está a punto de comenzar. En Génesis 7, versículos 11 al 12 leemos, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el mismo día entraron en el arca Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él. La descripción bíblica de este evento es impresionante. Las fuentes del gran abismo se rompen, y las aguas que yacen debajo de la tierra emergen con furia. Simultáneamente, las compuertas de los cielos se abren y comienza a llover de manera incesante sobre la tierra. Este diluvio sin precedentes, desencadenado por la ira divina,
es una manifestación del juicio de Dios sobre la maldad de la humanidad. En medio de este caos, Noé y su familia se refugian en el arca, siguiendo las órdenes precisas de Dios. La entrada al arca marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un capítulo definido por la salvación de unos pocos justos en medio del juicio divino. La obediencia y la fe de Noé y su familia se revelan una vez más mientras confían en la promesa de Dios de protección y preservación. Es importante destacar el simbolismo presente en este momento crucial. El arca se convierte en un símbolo de salvación y redención, proporcionando refugio para aquellos que buscan refugio en medio del juicio divino. Noé y su familia, al ingresar al arca, abandonan el mundo antiguo de pecado y maldad para embarcarse en un nuevo comienzo, guiados por la mano protectora de Dios. La entrada de los animales al arca también es significativa. Estos seres vivos, creados por Dios y confiados a la custodia de Noé, encuentran refugio y protección en el arca. Su inclusión en el relato del diluvio resalta la preocupación de Dios por toda su creación y su deseo de preservar la vida en todas sus formas. El diluvio universal es un evento de proporciones épicas que deja una marca indeleble en la historia de la humanidad. Es un recordatorio poderoso del juicio de Dios sobre el pecado y la maldad, pero también de su gracia y misericordia para con aquellos que confían en Él. En medio del diluvio, Noé y su familia representan la esperanza de un futuro mejor, fundado en la fe y la obediencia a Dios. El diluvio, desencadenado por la ira divina debido a la corrupción y maldad de la humanidad, desata una catástrofe de proporciones apocalípticas sobre la tierra. Las aguas, que brotan tanto del cielo como del abismo, cubren la tierra sin piedad, inundando todo a su paso. Pueblos enteros son barridos, ciudades desaparecen bajo las olas, y la vida en la tierra se extingue gradualmente bajo el implacable diluvio. La devastación provocada por el diluvio es indescriptible. Las aguas cubrieron incluso las montañas más altas, aniquilando toda forma de vida que no había sido preservada en el arca. En Génesis 7, versículos 19 al 20 leemos, «Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos». 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Imaginemos la desolación que debe haber reinado sobre la tierra durante esos días oscuros. El clamor de la humanidad, sumido en el caos y la desesperación, se mezcla con el rugido ensordecedor de las aguas que todo lo inundan. Las personas corren hacia los lugares más altos en busca de refugio, pero encuentran solo más desolación y muerte a medida que las aguas siguen subiendo inexorablemente. La desesperación se apodera de aquellos que no pudieron salvarse del juicio divino. Los que se burlaron de Noé y despreciaron la advertencia de Dios ahora enfrentan las consecuencias de su incredulidad y rebelión. Sus gritos de angustia y arrepentimiento se pierden en el estruendo del diluvio, y sus vidas se desvanecen en la oscuridad del juicio divino. Mientras tanto, en el arca, Noé y su familia experimentan la preservación milagrosa de Dios en medio de la devastación que los rodea. Dentro de las paredes del arca, son testigos del poder y la gracia divina mientras la mano protectora de Dios los guarda seguros de la furia de las aguas que arrasan el mundo exterior. Génesis 7, versículo 23 nos dice, «Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca». La preservación de la vida en el arca es un testimonio conmovedor del amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que confían en Él. Noé y su familia, junto con los animales confiados a su cuidado, se convierten en los únicos sobrevivientes del diluvio, elegidos por Dios para ser testigos de su poder redentor en medio de la destrucción.
Después de la devastación causada por el diluvio, la narrativa bíblica nos presenta un momento de esperanza y renovación, el fin del diluvio y la calma que sigue después de la tormenta. Este momento marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, caracterizado por la preservación de la vida y el establecimiento de un pacto divino entre Dios, Noé y toda la humanidad. Imaginemos el arca flotando en medio de las aguas tumultuosas, mientras la lluvia cae sin cesar sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas suben, cubriendo incluso las montañas más altas, y toda forma de vida que no ha encontrado refugio en el arca es barrida por el diluvio. En medio de esta desolación, Noé y su familia se mantienen confiados en la promesa de Dios de preservación. Finalmente, después de 40 días y 40 noches, las aguas del diluvio cesan de caer del cielo, y los torrentes del abismo se aquietan. La calma reemplaza el estruendo ensordecedor de la tormenta, y un silencio reverencial desciende sobre la tierra. Este momento marca el fin del juicio divino y el comienzo de un nuevo amanecer para la humanidad. En Génesis 8, versículo 1 leemos, «Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas». Este acto de recordar por parte de Dios es significativo, ya que revela su compromiso con su creación y su fidelidad para con aquellos que confían en Él. Con el fin del diluvio, llega el momento de la salida del arca. Noé, su familia y todos los animales que han encontrado refugio en el arca emergen hacia un mundo transformado por las aguas del diluvio. La tierra, antes desolada y sumergida bajo las aguas, ahora se presenta ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser repoblado y cultivado una vez más. La salida del arca es un momento de celebración y acción de gracias para Noé y su familia. Después de haber sido testigos de la destrucción y la desolación causadas por el diluvio, experimentan ahora el renacimiento y la renovación de la vida en la tierra. Génesis 8, versículos 15 al 17 nos dice, «Y habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». La salida del arca también marca el establecimiento de un pacto divino entre Dios, Noé y toda la humanidad. En Génesis 9, versículo 8 al 11, leemos las palabras de Dios a Noé, «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, las aves, las bestias y toda bestia de la tierra que está con vosotros, todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros, que no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Este pacto es un testimonio del amor y la misericordia de Dios hacia su creación, así como de su compromiso de preservar la vida en la tierra. Es un recordatorio de que, a pesar del juicio divino sobre el pecado, Dios es fiel para cumplir sus promesas y restaurar la comunión con aquellos que lo buscan con sinceridad. La salida del arca y el establecimiento del pacto divino marcan un nuevo comienzo para la humanidad. Noé y su familia, como portadores del pacto, tienen la responsabilidad de ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios en un mundo que ha sido transformado por el juicio y la redención. Después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca y Dios estableció su pacto con ellos y toda la creación, incluida una señal única y asombrosa, el arco iris. Este fenómeno natural se convirtió en un símbolo poderoso de la promesa divina de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio.
Veamos más de cerca el simbolismo del arco iris y las reflexiones sobre la misericordia y el juicio divino que implica. El arco iris es un fenómeno atmosférico que ocurre cuando la luz del sol se descompone en un espectro de colores al atravesar las gotas de lluvia suspendidas en el aire. Desde tiempos antiguos, el arco iris ha sido interpretado por diversas culturas como un símbolo de esperanza, promesa y renacimiento. En el contexto del relato del diluvio universal, el arco iris adquiere un significado aún más profundo como la señal visible del pacto de Dios con la humanidad. En Génesis 9, versículo 12 al 13, Dios le habla a Noé y establece el arco iris como la señal de su pacto, y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta declaración divina revela el propósito y la importancia del arco iris como un recordatorio visible de la promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. El simbolismo del arco iris es rico y significativo. En primer lugar, el arco iris representa la fidelidad de Dios a sus promesas. Al colocar su arco en las nubes, Dios establece un símbolo eterno de su compromiso de misericordia y protección hacia su creación. A lo largo de la historia, el arco iris ha servido como un recordatorio tangible de la fidelidad inquebrantable de Dios, incluso en medio del juicio y la adversidad. Además, el arco iris simboliza la reconciliación entre Dios y la humanidad. Después del juicio del diluvio, el arco iris emerge como un signo de paz y restauración en la relación entre Dios y su creación. A través de su pacto con Noé, Dios ofrece un camino hacia la reconciliación y la comunión restaurada, mostrando su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento y fe. Esta dualidad de misericordia y juicio nos recuerda la complejidad de la naturaleza divina y nos desafía a comprender y aceptar los caminos de Dios que a menudo son más altos que nuestros propios pensamientos y caminos. Nos invita a confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus acciones y propósitos. Además, nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra respuesta a su misericordia y gracia. ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la reconciliación que Dios ofrece a través de Cristo? ¿O seguimos en nuestra rebeldía y desobediencia, enfrentando las consecuencias del juicio divino? En última instancia, el simbolismo del arco iris nos llama a vivir en gratitud y obediencia a Dios, reconociendo su soberanía y su amor incondicional por su creación. Nos desafía a buscar la reconciliación con Dios y a vivir en comunión con Él, sabiendo que su misericordia triunfa sobre el juicio y que su amor perdura para siempre. El relato del diluvio en la Biblia ha dejado un impacto duradero en la cultura y la religión a lo largo de los siglos. El diluvio universal ha plasmado importantes lecciones sobre la fe, la obediencia y la relación entre Dios y la humanidad. El diluvio nos recuerda la realidad del juicio divino sobre el pecado y la maldad humana. Aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y santo, y no puede tolerar el pecado en su presencia. El diluvio fue un recordatorio dramático de las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Por último, el pacto de Dios con Noé y la señal del arco iris nos ofrecen una poderosa imagen de la gracia y la misericordia de Dios. A través de este pacto, Dios promete preservar la vida en la tierra y ofrecer salvación a aquellos que confían en Él. El arco iris se convierte en un símbolo de esperanza y promesa, recordándonos que, a pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, Dios está con nosotros y tiene un plan para nuestro bienestar y salvación. El relato del diluvio es una poderosa enseñanza sobre la fe, la obediencia y la gracia divina.
A través de este relato, somos desafiados a confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar una relación íntima con nuestro Creador y Salvador. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.